Bueno, vamos a hablar al concejal, ex concejal, hablando de concejal, Marcelo Lombardo, es el titular de SOIVA, del gremio. Bueno, estás como segundo acá en la CGT Rafaela. Ya que fuiste concejal, empezamos por este tema, No? ¿te parece? No sé si te ha tocado en algún momento sufrir algún tipo de agresión, y bueno, ¿qué opinás de esto que ha pasado con tus ex compañeros, ¿no? A ver, por supuesto que uno repudia todo tipo de agresión, pero en esto también uno quiere poner las cosas en su contexto. Uno, en su función de representante del pueblo, llevando adelante esas acciones, se encuentra con situaciones de esas. Me preguntás si alguna vez me tocó. Sí, me ha tocado. Muchas veces hay reclamos de vecinos que ante una situación de enojo, bueno, es difícil que puedan mantener sus composturas y bueno, las discusiones se van por otros carriles y a veces, bueno, no he tenido nunca que llegar a una cuestión de violencia física, pero sí, obviamente, una violencia verbal me ha tocado. También me toca en la actividad gremial, digamos. Uno es consciente que en el desarrollo de estas actividades representativas, como te decía, es una posibilidad que existe, la cual no avalo, pero quiero decir que existe, digamos. Y bueno, creo que también se da en un contexto donde encontramos a la sociedad en una instancia de bronca social que parece que cada vez va tomando más presencia, más estado público. Obviamente que uno no adhiere a este tipo de situaciones. Ojalá que esa bronca social se vaya calmando, pero también para que esas cosas sucedan muchas veces es necesario rever cuáles son las posturas políticas que uno va tomando y también profundizar el análisis respecto de por qué o desde dónde surgen el incentivo a la violencia. Muchas veces hay manifestantes que ante esa situación de bronca no encuentran o equivocan su camino y se van hacia una situación repudiable, pero también digo que desde los sectores de decisiones políticas es necesario que se actúe con responsabilidad, y que se tenga en cuenta cuando se toman decisiones, bueno, hacia dónde se lleva la sociedad con esas decisiones. No quiero justificar a nadie, pero digo que es una realidad, algo que uno percibe. A ver, pasando en limpio, vos decís que hay una situación, sí. A ver, uno está permanentemente, yo hace años que estoy en actividades de representación, y hay como una sociedad que está en una instancia de enojo contra cualquier sistema de representación. Pasa en un consejo municipal, pasa en instancias nacionales, nos pasa en los gremios, es decir, hay un grado de conflictividad social, de rechazo hacia todas las actividades representativas, seguramente porque muchos de los ciudadanos no encuentran respuestas en esos representantes que teóricamente deberían escuchar sus reclamos, y esto, bueno, avanza hacia una situación que preocupa, ¿no? Que preocupa. Yo digo, no estoy acusando a nadie en particular, estoy hablando de un contexto general que lamentablemente está sucediendo, esta idea de la grieta que se impuso como una manera de analizar cada una de las cuestiones que van surgiendo en la sociedad, ha hecho que esa encrispación social vaya en crecimiento, y lejos de que eso se vaya calmando, creo que se sigue incrementando, y creo que quienes tenemos alguna responsabilidad representativa, bueno, debemos también hacerme a culpa, analizarnos y ver cómo expresamos nuestras posturas, cómo las planteamos, y bueno, tratar de hacer entender a la gente, a partir no solo de lo que se dice, sino de lo que se hace, que bueno, que muchos de los planteos que se plantean desde la sociedad, uno trata de darle el mejor curso posible. Pero indudablemente, ante este panorama de analizar cada una de las decisiones que en todo ámbito de representatividad se lleva a partir de lo que se puso como moda, la grieta,
y bueno, está todo entre blanco y negro, y entonces es muy difícil lograr esos espacios de diálogos o de avance de consenso. A ver, como que cualquier tema se lleva a esa grieta. Desde la desaparición de Santiago Maldonado estaban de un lado y del otro. La desaparición del submarino de un lado y del otro. Ni hablar de este tema que es eminentemente político y tiene que ver otras repercusiones sociales. O sea, pero cualquier tema parece que vamos a vivir así no sé cuánto tiempo más. Y hay que ver, digo, si resiste una sociedad así cuánto tiempo, ¿no? Claro, porque yo digo, Julio, que digamos, uno de los principales responsables de esta situación somos los propios dirigentes, que en nuestras expresiones, nuestros posicionamientos, caemos en la trampa de la grieta y nos posicionamos, digamos, en posturas inflexibles y donde, bueno, todas nuestras acciones se justifican en los errores de los otros, nunca digamos, en argumentar nuestra posición por nuestras propias convicciones. Parece que hoy la generalidad pasa por esas cuestiones. Ante cualquier discusión, ante cualquier pedido de fundamentos de por qué una decisión, parece ser que el fundamento es qué hizo mal el otro, sin hacerse una autocrítica de ver qué hemos hecho mal nosotros. Entonces, esto se dice muy fácil, no es tan fácil de llevar a la práctica, pero quienes tenemos alguna obligación representativa somos los primeros que tenemos que reaccionar ante esta situación y ver cómo de alguna manera bajamos ese nivel de conflictividad, porque creo, como dije, terminan siendo la gente del pueblo la que termina generando estos disturbios absolutamente repudiables, quiero dejarlo bien en claro, pero también tenemos que analizar hacia adentro cuál es la postura que estamos tomando nosotros, porque nos surge por obra y gracia de la espontaneidad de esta bronca. Esto es el cúmulo de decisiones y de conversaciones que llegan y de diálogos que llegan o de discusiones que llegan al oído de la gente a partir de quienes ejercemos esas tareas representativas. Chicos. No, bueno, la primera pregunta tal vez tiene que ver con lo que pasó cuando ingresaron los nuevos concejales, ¿no? Se habló mucho del tema de que Cambiemos se quedó con todos los cargos, ¿no? Hablamos de prosecretario y secretario del Consejo. Uno de los nombres que propuso el Frente Justicialista fue el de Corina, ¿no? Y esto no se dio. ¿Cuál es el análisis que haces? ¿Qué es lo que pensás? O sea, desde el bloque justicialista quedó bastante claro, pero lo ves que es como un abuso de poder ya apenas ingresaron, ¿no? Corina, que era secretaria, Corina Lombardo. Bien. Sí, a lo mejor puedo ser poco objetivo por esa situación, pero tratando de no abonar a lo que dije, de hacer de cada situación una cuestión de posiciones extremas, digo que en lo personal creo que fue una decisión equivocada de la gente de la oposición, esta idea de ir por todo. Creo que no se dio una buena señal. Creo que también se enseña con las acciones que uno lleva adelante, y era algo no esperado, digamos. Nosotros estuvimos durante este tiempo de decisiones de las autoridades, de la futura, de lo que hoy son las actuales autoridades del Consejo. Estuvimos en una actitud bastante pasiva, esperando qué sugerían, de alguna manera anticipando lo que ya preveíamos que iba a ser una postura de querer tomar la presidencia del Consejo, situación que no comparto, lo he expresado en otros momentos, digo, porque yo sigo pensando en la necesidad de una correlación representativa entre lo que es el Ejecutivo Municipal y quien lo reemplaza en situación de necesidad, digamos. Uno no quiere ir a situaciones extremas, pero ante un problema de ausencia prolongada del intendente, la ciudad estaría en manos de un gobierno o de un intendente que no fue elegido para eso, y hay todo un equipo de trabajo que debería estar bajo las directivas de justamente un dirigente que expresa otra mirada política, por lo cual hay algunas contradicciones en eso, aún admitiendo que a partir de que no hay nada escrito. Yo siempre digo que muchas veces las leyes y los reglamentos no dejan escritas algunas cuestiones que tienen que ver con el sentido común. Pienso que no se escriben porque es de sentido común, aunque dicen que justamente el sentido común es el menos común de los sentidos, y creo que hay hechos que lo grafican cotidianamente. Creo que acá pasó algo de eso, y eso era una postura esperable de nuestra parte.
Lo que no esperábamos era, bueno, justamente que se vaya también por la prosecretaría y por todos los cargos, porque en las reuniones, en las pocas reuniones, y te diría reuniones de carácter informales que tuvimos con los distintos representantes de la oposición, en su gran mayoría nos decían, no, bueno, nosotros vamos por la presidencia, pero la vicepresidencia y la prosecretaría se la vamos a respetar. Bueno, nos enteramos de esta decisión 2 minutos antes de que se dé inicio a la sesión, por lo cual era también muy poco lo que podíamos negociar y pedir en ese momento, y bueno, lo aceptamos como una regla más de un sistema democrático que espero que con el correr de los años vaya perfeccionándose y del cual vayamos aprendiendo, y sin que esto quiera decir que el trabajo que puedan hacer de acá adelante sea malo. Ojalá que puedan desarrollar la tarea dentro del Consejo cumpliendo con sus obligaciones como corresponde, y que sea una buena gestión de estas autoridades del Consejo Municipal, porque en definitiva es un beneficio para la ciudad en su conjunto. Pero creo que nace viciado de una postura equivocada, por lo menos desde lo que uno siente, y es una postura netamente personal, y que no intento con esto desacreditar las decisiones que se tomaron, y creo que en todo caso hablar de que fue errónea o equivocada será los años o el desarrollo de la actividad la que pueda de alguna manera catalogar esta decisión si fue la correcta o fue la equivocada. Es decir, como para ir cerrando este tema de la presidencia en manos de la oposición, la presidencia del Consejo, en el caso de que el intendente se tome licencia o por algún otro motivo no puede reemplazar a otra persona, digamos, no puede nombrar a otra persona que no sea, digamos, no, porque lo que está establecido en la ley orgánica. No está el cargo de viceintendente. Está bien, pero esto porque hay una ley orgánica de municipalidades que establece que, bueno, en el caso de que el intendente se tome licencia o por alguna otra causal, quien debe suplirlo es el presidente del Consejo. Pero no puede nombrar a otra persona, no hay ninguna posibilidad de que nombre. No, porque hay cuestiones legales, la firma de expediente, la necesidad de avanzar con digamos, con la tarea cotidiana del desarrollo de las funciones, necesita la presencia del responsable legal, y el responsable legal es el presidente del Consejo. Una cuestión de licencia por vacaciones, digamos, es una situación entendible, es menor. Yo creo que reina, por lo menos en lo que uno advierte de la dirigencia local, reina siempre un criterio de respeto, y no considero que se haría una locura, ni que, bueno, en este caso digo Lalo Bonino porque es el actual presidente. Yo no creo que Lalo avanzaría hacia cuestiones digamos alocadas o de decisiones que no le correspondan. Por eso esa posibilidad la dejo de lado. Ahora digo, si la situación fuese diferente y si la necesidad de ausencia del intendente fuese más prolongada, no quiero poner motivo porque uno no quiere dar un ejemplo malo, digo, pero por la razón que fuese, que se tuviese que ausentar por un tiempo prolongado, bueno, la ciudad estaría siendo gobernada por un signo político diferente al que fue elegido para que cumpla esa función. Bueno, tus ex compañeros lo están pensando, lo plantearon de la misma manera, y se está hablando de presentar un proyecto que, si esta licencia del intendente pasaría los 30 días, ver qué es lo que se puede hacer para que, como vos bien decís, no quede en manos la ciudad de alguien que sea un signo político diferente al del intendente. Sí, sé, porque he mantenido. ¿Eso se puede? Digo, ¿no hay una ley superior? Porque eso hay una ley superior, en el momento que yo estuve se estaba averiguando. Las cuestiones internas se pueden resolver, tenemos un jefe de gabinete que claramente puede coordinar las tareas, pero no puede tomar la representación legal. Claro, supongamos que surgiría en el transcurso de esa etapa un conflicto social importante en la ciudad, qué sé yo, una empresa que cierre, con muchos trabajadores despedidos. Es decir, hay una figura que es la del intendente, que legalmente solo la puede reemplazar el presidente del Consejo, más allá de las otras alternativas de cobertura de acciones que uno pueda tener. Entonces me parece que a veces
caemos en la trampa del análisis facilista. Se ganó las elecciones y con eso nos habilita a ir por todos. La verdad que se ganó una elección, la han ganado muy bien, con un amplísimo margen, pero fue una elección de término medio para concejales. Entonces creo que tenían todo el respaldo para ejercer su función como concejales, pero creo que, bueno, vuelvo a repetir, en lo personal es un error. La decisión que se tomó fue, a mi juicio, un error. Cambiemos ganó con un muy buen resultado a nivel nacional. Sin embargo, le costó aprobar la reforma previsional en el Congreso de la Nación. Como representante sindical, va a seguir este plan de lucha, este plan de, digamos, de manifestaciones en contra de lo que se viene aprobando, ¿no? Este plan de ajuste, estas políticas de ajuste del gobierno nacional. Sin embargo, se ve la CGT un poquito ahí media desintegrada. Sí. A ver, Fernando, la verdad que obviamente uno en la postura que tiene es una postura de confrontación con estas decisiones políticas. Después ese análisis de confrontación uno lo viabiliza por distintos caminos. Cuando se llega a una manifestación como la que sucedió ante el tratamiento de la reforma previsional, es la instancia final, cuando uno agotó las posibilidades de diálogo, de debate, de analizar tranquilamente una ley que impacta fuertemente sobre un sector importante de la sociedad. Y acá creo que se da una situación que de alguna manera puede graficar también lo que podría suceder con lo que hablábamos antes, ¿no? Bien dijiste que el gobierno de Cambiemos logró un amplio respaldo en las elecciones pasadas, y eso le da legitimidad para ejercer el gobierno. Ahora esa legitimidad se debe validar todos los días en cada acción que se toma, y yo estoy absolutamente convencido que esta ley previsional no tiene el acompañamiento de la totalidad de los votantes de Cambiemos. Creo que ha sido una ley que no tuvo el debate suficiente, que no se discutió lo suficiente. Yo tengo una postura obviamente absolutamente contraria. Creo que se recurre, uno hace un poco de memoria y me acuerdo cuando se hablaba del mejor equipo de los últimos 50 años. Si el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años, ante un problema económico, la decisión que toma o la salida que encuentra es tocar nuevamente el bolsillo de los jubilados, y quiere decir que estamos realmente lejos de poder interpretar la necesidad de la gente desde lo dirigencial. Cuesta creer que siempre volvamos a repetir las mismas recetas, los mismos métodos, y la verdad que cuesta entender también esta postura tan inflexible de ni siquiera decir, bueno, demos el tiempo para el debate, discutámoslo, veamos aunque sea en qué se puede mejorar. Creo que esto marca varias miradas. Todas ellas son miradas que ponen una situación de gravedad. Por un lado, yo creo que el gobierno no ignora el impacto político que esto tenía y que sabía que era una victoria pírrica, que de alguna manera golpea mucho sobre su capital político, porque creo que se dan cuenta que de alguna manera no han tenido el respaldo mayoritario, o no tenían el respaldo mayoritario para avanzar con esta ley. Sin embargo, lo han hecho igual, y creo que esto deja trascender por abajo, si uno observa, que la situación es realmente grave, porque si la situación no sería tan grave, hubiesen tomado otro camino. Esa es una lectura. La otra lectura que puede ser, y bueno, es que están convencidos de lo que hacen y que la decisión es claramente en respaldar a los sectores de poder en la Argentina en desmedro de los sectores más desposeídos o de mayor vulnerabilidad, porque trajeron un paquete de reformas. Está la reforma previsional, la reforma tributaria y la reforma laboral. Esas tres reformas van todas en contra de los que menos tienen. Anoche se le dio media sanción a una reforma tributaria que también impone reducciones para el sector empresarial. No digo que esté bien ni que esté mal, creo que no se debatió el tiempo necesario para que la ciudadanía sepa, para que la ciudadanía
entienda, para que aquellos que estamos en contra de estas decisiones también podamos expresarnos, se fomenta y se habla, se pregona el diálogo, pero ese diálogo después en la realidad nunca existe. ¿Dónde tiene uno posibilidad de dialogar de estos temas? Y también tengo que decir que en este esquema, bueno, el poder mediático corporativo ha tenido un rol protagónico, ¿no? En esto de, más que informar, desinformar, tratar de desviar lo importante de una medida hacia lo colateral. Uno miraba en los medios nacionales que lo que se informaba era lo que pasaba fuera del Congreso y se analizaba si los desmanes respondían a gente que estaban de alguna manera organizados y potenciados desde algún sector político, y cuando en realidad lo que importaba era lo que estaba pasando dentro del Congreso, qué es lo que se estaba discutiendo, y no se escuchaban voces que puedan hablar de esos temas. Entonces creo que estamos atravesando un momento lamentable desde lo político, y que de alguna manera, como te decía antes, por lo menos admite dos miradas: o se está directamente a favor de los sectores de mayor poder corporativo en desmedro de los más vulnerables, que a mi juicio sería una situación reprochable y problemática para aquellos que nos identificamos justamente con los sectores más vulnerables. O la otra mirada que uno puede tener es que la situación es tan grave que, a pesar de conocer de que esta, como te decía, era una victoria pírrica, avanzaron igual. Por lo cual creo que es necesario que la gente empiece a analizar un poco esto, que analice la situación más allá de lo que pasa en la calle, si las movilizaciones son violentas o no son violentas. No digo que eso no tenga importancia, no digo que eso no genere repudio, que debemos rechazar cada una de esas acciones, pero pongamos nuestra ciudad de ejemplo. Nosotros hicimos una manifestación donde no hubo ningún tipo de desmadre, y también salieron a nivel nacional después los cacerolazos tratando de llamar a la reflexión y decir: hay un montón de gente más allá de esos violentos que tampoco estamos de acuerdo con esto, que necesitamos que por lo menos que nuestra postura sea escuchada. Bueno, creo que no fue así, se cometió un verdadero saqueo sobre el bolsillo de nuestros jubilados, y lamentablemente creo que esto no termina aquí, por lo cual obviamente como dirigente sindical nosotros estamos dispuestos a seguir confrontando con estas decisiones, aún con pérdida de poder, porque es cierto que tenemos diferencias en nuestras mismas estructuras nacionales, la CGT con muchas diferencias internas, mucha presión también de las regionales del interior hacia las decisiones de la central nacional. Esto también va golpeando de manera fuerte. Algunos sectores nos identificamos más con uno que con otros. También tenemos que darnos nuestros procesos de reorganización para poder enfrentar estas situaciones, porque tenemos claro que la mejor estrategia para enfrentarlo es estar organizados. Pero bueno, lo iremos haciendo como vayamos pudiendo, ¿no? Creo que hay una suerte de desorientación de la comunidad en general, muchos que se sorprenden ante estas decisiones, otros que no quieren escucharlas o que quieren ignorarlas. Yo siempre digo que uno comete errores por acciones, pero también comete errores por omisiones, y omitir expresarse ante estas situaciones creo que es un error, por lo cual uno llama a la reflexión a la comunidad en general, a la necesidad a pedirle que se manifiesten ante una situación de rechazo, si es lo que sienten, y también llamo fundamentalmente a los sectores políticos a que nos expresemos en estas cuestiones, ¿no? Se hacen acuerdos o consensos de cúpula, gobierno, gobernadores, a espalda de la gente, y creo que eso es lo peor que nos puede pasar en una democracia. Marcelo, bueno, se nos fue el tiempo, pero ha quedado muy clara la postura, así que te agradecemos estos minutos con Rafael Noticias. No, gracias, muchas gracias. Muy amable.